Hola, hoy vamos a analizar el álgebra de bloques. ¿Qué es? ¿Cómo se utiliza? ¿Para qué sirve? Bueno, un poco sobre todo esto vamos a hablar en el presente video. Cuando comenzamos a estudiar la materia, vimos en uno de los primeros videos el modelizado de este tanque y habíamos visto que el tanque propiamente dicho, conteniendo el líquido que queríamos calentar, era mi planta. Lo representamos con un bloque GDS. Luego el control y actuador se representaba con un bloque KDS que era justamente mi controlador. Luego teníamos el elemento de sensado, de medición, ¿sí? El termómetro, que nosotros lo representábamos con un bloque HDS. Teníamos la entrada, el caudal de vapor, y la salida, el θL, la temperatura. Y lo que nos quedaba era unir los puntos. De esa forma nos quedaba este sistema realimentado que a la larga nos iba a dar un cociente de polinomios que era mi función transferencia. Y era la relación entre estos bloques. Bueno, este es un sistema sumamente sencillo de modelizar. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos sistemas más complejos? Bueno, la realidad es que básicamente lo que tenemos que hacer es ir estudiando cada una de las partes de ese nuevo sistema complejo como pequeñas partes simples de un sistema que luego se va a interconectar. Una vez que tenemos todos los bloques que van a representar las funciones transferencias de cada uno de los pequeños procesos, basta con saber cuál sería mi entrada. A partir de esa entrada, ¿cuál sería mi salida? Y luego hay que unir los puntos. Y esta es la parte donde tal vez ya los diagramas en bloques se tornan un poco más complejos y la resolución de los mismos podría llegar a llevarnos un tiempo. Por suerte existe el álgebra de bloques que nos va a permitir transformar todo este sistema complejo en un sistema mucho más sencillo que tendrá la forma conocida para que en definitiva nosotros podamos pasarnos a la función transferencia, que es lo que queremos buscar. El presente video nos va a ir mostrando cada una de las reglas asociadas para poder convertir lo que está a mi derecha en algo tan simple como lo que está a mi izquierda. Bueno, antes de arrancar con el álgebra propiamente dicho, vamos a hablar un poco sobre la nomenclatura. Lo más importante son los bloques. Los bloques tienen dos formas. Aquellos que están en la cadena directa y se los denomina G, y aquellos que están en la cadena de realimentación y se los denomina H. ¿Qué hay adentro de los bloques? Siempre va a haber o constantes o cocientes de polinomios. Es muy importante el sentido de las flechas. El sentido de las flechas en los bloques me van a determinar cuál es el sentido de la señal. Y para justamente aplicar el álgebra o las propiedades que veremos más adelante, muchas de ellas tienen que ver con el sentido que tomen esas flechas. Por otro lado tenemos los derivadores. Los derivadores son una bifurcación de la señal, es tomar una muestra de la señal e inyectarla en otro lado. Son básicamente puntos de derivación, puntos desde donde yo me cuelgo para levantar de otro lado la señal. Y finalmente tenemos los sumadores, que no necesariamente siempre suman, sino que también pueden restar. Como vemos, por ejemplo, en el sumador de la izquierda, es un sumador que tiene
2 más, pero no está sumando, sino que es cadena de realimentación, está haciendo de realimentación. Por otro lado, tenemos el de la derecha, que acá tiene un más y tiene un menos. En este caso, estaría restando un bloque con el otro. Básicamente, esos son los 3 elementos básicos en el álgebra de bloques. Los bloques, los puntos de derivación y los sumadores. La primera propiedad que vamos a ver es la de los sumadores. Siempre nos vamos a concentrar en las señales. La verdad es que el álgebra de bloques figura en los libros, hay tablas para que uno pueda resolverlo y más, pero sinceramente es bastante sencillo de analizar el efecto que tiene el movimiento de bloques o el movimiento de sumadores o de derivadores en función de las señales. Nunca perdamos de vista eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de un sumador, que es lo más sencillo, tenemos una señal a la que le vamos a sumar una señal C y le vamos a restar una B, de manera que el resultado es A menos B más C. ¿Sí? Nosotros podríamos descomponer ese sumador en dos sumadores, donde en una primera instancia a A le resto B y luego le agrego C para tener exactamente lo mismo, A menos B más C. Y también puedo hacer otra cosa, puedo pasar, y esto es muy útil, un sumador de un lado a otro sin que el resultado final se vea afectado, A menos B más C. Cualquiera de estas 3 opciones, pasar o convertir un sumador en 2 o de 2 a 1 o pasar un sumador de un lado al otro, son sumamente viables en cualquier sentido, ¿sí? Es bilateral, es decir que hay veces donde me conviene convertir un sumador en 2, hay veces donde me conviene convertir 2 en 1 o pasar a un lado o pasar al otro. Ese es el porqué del sentido de la flecha en celeste. Ahora, un detalle no menor. Fíjense que en todos los casos las flechas están entrantes a los sumadores. Ojo con eso, que si alguna de las flechas no figurase, ese, como en este caso, por ejemplo, acá no está entrando algo, está saliendo una señal. Entonces, el dar vuelta un sumador hay que analizarlo un poco más, también considerando las señales. Otra propiedad del álgebra de bloques es cuando tengo dos bloques sumando. Fíjense, tengo A multiplicando por G1, es decir que acá voy a tener A por G1. Y de la misma manera, acá voy a tener A por G2, que lo tengo de este lado. La suma de AG1 más AG2 me va a devolver AG1 más AG2, que es lo mismo que tener G1 más G2. Es decir, que cuando yo tengo un sumador y dos bloques, los voy a sumar. Si alguno de estos signos fuese negativo, lo voy a restar. En este caso, el sentido de la flecha es unilateral. ¿Por qué? Porque lo más común es pasar de lo que tengo a la izquierda a mi derecha. Recuerden que siempre el objetivo final es reducir los bloques. Otra propiedad sería la ya conocida por nosotros de la cadena de realimentación. Nosotros ya sabemos que la función transferencia de un sistema realimentado como este tiene una respuesta como la que figura a la derecha, G1 en este caso sobre 1 más G1 por H. Acá sí voy a hacer especial hincapié. El signo de la realimentación es negativa. ¿Qué hubiese pasado si el signo fuese positivo? Si tuviese una realimentación positiva. Bueno, ahí el resultado obviamente me va a cambiar el signo en el denominador. Así que tengan en cuenta eso. Y atención a esto, recálquenlo, hay que grabárselo en la cabeza. Hay otra forma de calcular la función transferencia cuando yo ya tengo todo el bloque reducido a la forma esta conocida, que no es solamente hacer g sobre 1 más g por h, es hacer el numerador de g
por el denominador de h dividido el denominador de g por el denominador de h más el numerador de g por el numerador de h. Recuerden que g y h van a ser cocientes de polinomios. Como son cocientes de polinomios, van a tener un numerador y un denominador. Tengan en cuenta, obviamente, que el más es cuando la realimentación es negativa. Cuando la realimentación es positiva, ese más debería cambiar por menos. Y es ahí donde radica la clave de recordar exactamente cómo es esta ecuación. En el denominador es denominador de g por denominador de h, viene antes que numerador de g por numerador de h. Cuando la realimentación es negativa, como voy a tener un signo positivo, la verdad es que recordarlo de una forma o de la otra no me va a cambiar, el resultado va a ser el mismo. Ahora, si yo por algún motivo recordase esta fórmula al revés, es decir, primero numerador de g por numerador de h y luego denominador de g, denominador de h, y la realimentación fuese positiva, ahí voy a tener un signo menos y el resultado va a ser completamente diferente. Esta equivalencia a hacer g sobre 1 más g por h es sumamente utilizada. De hecho, en el ejercicio que está al final de este video van a poder ver un ejemplo concreto de cómo esto me puede llegar a solucionar la resolución del problema. Y por último, para esta primera diapositiva de álgebra de bloques o de propiedades del álgebra de bloques, vamos con una sencilla. Cuando yo tengo dos bloques en cascada, esto es lo mismo que multiplicar un bloque por otro bloque. Como verán en estos tres últimos ejemplos, la dirección de la flecha es unilateral, es decir que nosotros por lo general vamos a pasar lo que está a la izquierda a un bloque como el que está a la derecha. Vamos a continuar ahora con cuatro propiedades sumamente importantes que se van a cansar de utilizar. Supongamos que yo quiero pasar un punto de derivación a la derecha de un bloque. Fíjense, yo tenía A con mi bloque en el medio, lo que voy a tener al otro lado del bloque, ¿qué va a ser? A por G. Si yo mi punto de derivación, en vez de tomarlo donde estaba, lo quisiese tomar ahora a la derecha de ese bloque, en realidad lo que estaría tomando es justamente la señal A por G. Entonces, ¿qué debería hacer para adecuar mi señal de salida de manera que yo pueda continuar teniendo A, que es en definitiva lo que yo quiero inyectar del otro lado? Bueno, voy a dividir por el bloque G, de manera que yo tengo A por G dividido G, me termina dando A. Esta propiedad también es bilateral, es decir, es tan importante pasar un derivador a la derecha de un bloque como pasar un derivador a la izquierda del bloque. Y eso es un poco de lo que nos habla la propiedad siguiente. La propiedad siguiente sería la inversa de esta propiedad, es decir, yo tengo un punto de derivación y lo quiero pasar del otro lado. Yo ya tenía A por G y ahora yo voy a tomar mi punto de derivación de este lado. Tengo A, ¿sí? Fíjense, A que tenía por G me da este A por G. Como yo ahora quiero pasar este punto del otro lado, voy a tener A. Para seguir teniendo A por G, ¿qué creen que voy a hacer? Sí, voy a multiplicar por un bloque G. Es bastante sencillo, digamos, de comprender. Y obviamente esto es bilateral, ¿sí? Puedo pasar para un lado o para el otro. Ahora vamos a hacer una analogía con la suma, porque pasa lo mismo con la suma, aunque es un poco más complicado de razonarlo. Un poco más complicado, pero se las voy a hacer sencilla. Fíjense, yo tengo
mi señal A que está sumando a B. Es decir, que a la entrada voy a tener A más B. Y esta A más B la estoy multiplicando por G. Entonces, acá voy a tener A más B por G. Si yo quisiera pasar mi sumador ahora, que tiene una señal de entrada B, de este lado, ¿qué debería hacer? Y ahí es un poco más complicado, pero un poco más complicado nada más. Porque yo ya tengo A por G más B por G y yo quiero poner el sumador acá y seguir teniendo del otro lado B. Tendría que analizarlo, pero si lo analizo, lo que me da es esto, que pasar un sumador a la derecha de un bloque equivale a, en la señal que estoy pasando a la derecha, multiplicarlo por ese mismo bloque, por el bloque G. Esto es también bilateral. La propiedad que sigue, ¿cuál se imaginan que es? Exactamente la inversa. Yo tengo un bloque a la derecha y lo quiero pasar a la izquierda. ¿Qué tendría que hacer? Y básicamente lo contrario. Si en un caso yo multiplicaba por G, ahora tengo que dividir por G. Bueno, fíjense que hay una cosa muy interesante. Si ustedes comparan derivación, o sea, un pasaje de un punto de derivación de un lado al otro del bloque con un pasaje de un sumador de un lado al otro lado del bloque. Es exactamente la inversa. Es decir, si yo tengo un punto de derivación, imagínense que si yo tuviese un punto de derivación acá y lo quisiese pasar acá, es bastante fácil de entender que lo que voy a tener a la salida de G sería A por G. Es decir, que un punto de derivación para seguir teniendo este punto A que estaba muestreando acá, yo tenía que dividir por G, que es básicamente lo que hicimos en este cuadrante. En el caso del sumador, voy a multiplicar por G. Es decir, que uno es la inversa del otro. ¿Sí? En definitiva, lo que yo les quiero mostrar es que muchas veces no es necesario utilizar las tablas que están en los libros, es tan sencillo como analizar las señales de entrada y salida, y cuando se pone complicada, que se puede llegar a poner complicado con un sumador, basta entender cómo sería un punto de derivación y decir, bueno, si mi punto de derivación implica que yo multiplique, entonces pasar un sumador va a implicar que yo divida o viceversa, ¿sí? Así que quédense con esta particularidad. Pasar un punto de derivación a la derecha de un bloque equivale a pasar un sumador a la izquierda del bloque y viceversa. Me parece que es la forma más sencilla de poder analizar o actuar sobre el bloque cuando yo lo quiero reducir, y créanme que se va a dar muchas veces esto de querer pasar un sumador a un lado o a otro del bloque, o un derivador a un lado u otro del bloque. Hay veces en que yo preciso sumar 1 o realimentar con 1, ¿sí? No tener un bloque. Para eso existe esta propiedad que básicamente lo que me permite es hacer desaparecer ese bloque de realimentación o ese bloque que está sumando, de manera que yo pueda tener un valor unitario. Esto es reversible, es realmente útil de un lado o del otro, ¿sí? Es bastante fácil de ver si lo pienso como un pasaje de un punto de derivación, ¿sí? Imaginen que yo tengo este punto de derivación y lo voy a querer pasar acá, que voy a tener que colocar acá, y G2, que es exactamente esto que tengo de este lado.
después este G2 se me va a cancelar con este G2, ¿sí? Bueno, esto también es muy útil en algunos ejercicios donde por algún motivo, ya veremos más adelante, yo necesito una cadena de realimentación unitaria. Así que atento con esto. Y la última propiedad que vamos a ver es una que tenemos que evitar siempre que podamos. Atención con esto, lo dejé para el final. Es importante, pero también es importante entender que se puede hacer, pero nos vamos a complicar un poco. ¿Qué es? Cuando yo tengo un derivador y lo quiero pasar del otro lado del sumador. O, dicho de otra manera, yo tengo un sumador y lo quiero pasar del otro lado de un derivador. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, pero fíjense que lo que me devuelve es una señal adicional. Esta B está sumándose a el diagrama como una señal adicional, cuando antes no la tenía. Entonces, la moraleja del caso es, siempre que pueda evitar tener esa señal o generar una señal adicional, lo voy a evitar. Y por eso, esta sería una de las últimas opciones que yo tocaría a la hora de intentar reducir un diagrama en bloques. El próximo video nos muestra básicamente cómo podemos utilizar muchas de estas propiedades que hemos analizado y nos va a servir de ejemplo para después poder aplicarlo en los ejercicios que vamos a llevar a cabo a lo largo de la materia. Vamos a hacer este ejercicio y para empezar a resolverlo tenemos que pensar cómo empezar a achicar estos bloques. Entonces, una de las opciones que a uno se le puede venir a la cabeza es, por ejemplo, pasar este sumador del otro lado del bloque G2. ¿Qué sucede con esto? Si lo pasamos del otro lado nos vamos a encontrar con un derivador, justamente acá. Y pasar un sumador del otro lado de un derivador o viceversa es muy difícil o se complica un poco. Entonces esa opción por ahora la vamos a descartar. Lo mismo sucede si quisiéramos pasar este derivador del otro lado del bloque, nos encontraríamos con este sumador. Entonces pasa lo mismo. Pasar el derivador del otro lado de un sumador se nos va a complicar en la resolución. Entonces también esta es otra de las opciones que, si bien podemos hacer, conviene descartarlas. Lo más común o lo que más conviene para simplificar sería pasar este sumador del otro lado de este bloque para encontrarme con otro sumador y este derivador del otro lado de este bloque para encontrarme con otro derivador. Esas serían las opciones más sencillas. Si comenzamos a resolverlo, el ejercicio, acá ya tenemos el sumador que hemos pasado y acá tenemos el derivador que hemos pasado del otro lado de G1 y del otro lado de G4 respectivamente. Pasar un derivador hacia la derecha de un bloque significa dividirlo por el mismo. Esto es bastante sencillo de razonar. Si nosotros sabemos que acá tenemos la señal A y de este lado vamos a tener la señal A por G4 y nosotros estábamos tomando la señal A, cuando pasamos el derivador del otro lado de G4 acá vamos a tener A por G4. Entonces, si no hacemos nada, lo que estaría entrando dentro del bloque H3 en este caso sería una señal distinta a la que estaba entrando antes. Si lo dividimos por G4, a los efectos del ejercicio es lo mismo que estuviésemos multiplicando por A. Entonces, pasar un derivador hacia la derecha de un bloque
implica dividir por el mismo. Y lo mismo se da cuando paso un sumador a la izquierda de un bloque. Significa dividir por el mismo bloque, ¿sí? En este caso G1. Es decir, para que nos quede claro y como regla, pasar un bloque, un derivador a la derecha de un bloque es equivalente a pasar un sumador a la izquierda del bloque y viceversa. Entonces, continuando con el ejercicio, nos encontramos con lo siguiente. Vamos a ponerlo en amarillo, ¿sí? Acá tenemos un sumador y otro sumador. No tenemos que perder de vista que por álgebra de bloques, esto, dos sumadores en cascada, cualquiera sean los signos, en este caso es más menos, es equivalente a esto. Esto es menos, más, y obviamente esto es equivalente a esto otro, que es en definitiva como nos queda acá, ¿sí? Si vamos al caso del derivador, el derivador, ¿no? Este de aquí, vamos a tener que un derivador de esta manera es equivalente a uno de esta manera y obviamente equivalente a uno de esta manera, ¿sí? Que es exactamente lo que tenemos acá. Entonces, en definitiva, en el ejercicio, limpiando un poco, nos quedará por resolver este bloque interno, que bien podemos llamar G', y este otro bloque interno, que también podemos llamar G2', ¿sí? La resolución de ese bloque interno, G' sería lo que está acá, y la resolución de este segundo bloque interno, G2', sería esto que está acá. Y fíjense que esto es muchísimo más sencillo de resolver. Ahora, si seguimos adelante y multiplicamos este G' por este G2', el resultado va a ser este que tenemos acá, que es G1, G2, G3, G4 sobre, ¿ok? Y lo único que hicimos en el ejercicio fue, a los efectos que visualmente sea lo mismo de ver a lo que estamos parecidos a observar, es pasar la realimentación por abajo en lugar de por arriba, que es básicamente lo que hemos hecho. Bueno, si se fijan, en la cadena directa el denominador lo trabajamos matemáticamente y los otros, tanto el numerador de la cadena directa como en la realimentación numerador y denominador quedaron iguales, ¿sí? Entonces acá es donde empezamos a resolver el ejercicio y para finalizarlo tenemos que considerar esta regla que realmente es muy útil, la relación entre la salida y la entrada en un sistema realimentado va a ser igual al numerador de G por el denominador de H de la realimentación. En este caso sería el numerador de G sería G1, G2, G3, G4 por el denominador de H, G1, G4, ¿sí? Todo dividido. Atención con esto, denominador de G, que sería todo esto,
por el denominador de h, que sería justamente G1 por G4, más el numerador de G por el numerador de H, ¿sí? Numerador y numerador. Entonces, reemplazando en la fórmula general, lo que tenemos es esta ecuación. Esta ecuación que, si cancelamos los términos que son comunes al numerador y al denominador, en este caso serían G1, G4, G1, G4, G1 y G4, nos termina dando como resultado lo que sería la reducción del álgebra de bloques y la función transferencia del sistema. Espero haber sido de ayuda y, como siempre, cualquier cosa me pueden contactar.